Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso visualbasic.net desde cero. El vídeo de hoy, el número 18, en el que vamos a ver las excepciones. Pues bien, como siempre, abrimos nuestro Visual Studio, creamos un nuevo proyecto, proyecto de consola con Visual Basic. Y antes de nada, una breve explicación de qué son las excepciones. Y estas no son más que errores que se generan en tiempo de ejecución. Son errores que no han sido controlados por el código y puede ser, como ya os digo, nuestra sintaxis estará bien escrita, estará todo correcto, pero cuando el programa se esté ejecutando puede generar algunos errores, ya sea porque, por ejemplo, querramos acceder a un archivo que no existe. Nuestro código estará bien escrito, el cómo acceder a ese archivo estará correctamente, pero a la hora de intentar acceder a él no existe, por lo tanto generará un error. También podemos encontrar estos tipos de errores cuando, perdón, por ejemplo, intentamos acceder a una base de datos remota, la base de datos no existe, el servidor está caído o simplemente no tenemos conexión a internet. También se generarán estos errores. Otro tipo de errores también muy típico, estas excepciones que nos encontramos, puede ser que el disco esté lleno, queramos hacer algo y el disco de nuestro ordenador esté lleno, no tengamos memoria suficiente para realizar esa tarea y se van creando esos errores. Esos errores, esas excepciones pueden y deben de ser controladas por el programador. Pues bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo, porque otro tipo de error que nos podemos encontrar, o tipo de excepciones, puede ser que el usuario, sin mala intención, claro está, introduzca datos que no son correctos, y en ese ejemplo en el que nos vamos a basar en este vídeo, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar creando nuestro proyecto. Antes de nada me vais a permitir que agrande yo un poquito el código para que lo veáis mejor. Creo que con esto será suficiente. Bien. Para nuestro proyecto lo primero que vamos a hacer es crearnos una función. Ya os digo de primera hora que no es necesario crear una función. Incluso diría que estamos escribiendo más código del necesario, pero simplemente lo vamos a usar para no perder la costumbre y para que no perdamos esos conocimientos de funciones y métodos que son muy importantes, ¿de acuerdo? Pues vamos a crear una función a la que vamos a llamar dividir y la cual va a recibir dos parámetros, num1 como integer y, byval por valor, el num2 que también va a ser un entero, y esta función nos va a devolver un doble. Pulsamos intro, se nos crea la función y de momento lo vamos a dejar aquí. Bien. Lo primero que nuestro programa se va a basar en que el usuario va a introducir dos números, un dividendo y un divisor. Y con esos dos números nuestro programa hará la división de esas dos cifras y la mostrará en pantalla. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es informar al usuario que tiene que introducir un número, en este caso el primero que sería el dividendo. Como ya sabemos, console, writeLine, introduzca el dividendo. Nos vamos a crear la variable que va a almacenar ese dato. No la vamos a inicializar de momento. La inicializamos aquí. Dividendo es igual a console writeLine. Bien, lo primero que hacemos es informar al usuario que debe introducir ese número. Creamos la variable, le damos el tipo como entero y después la inicializamos, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo
con el segundo número. Introduzca el divisor. Creamos la variable. Y le damos el valor. Me falta aquí el line. De acuerdo. Pues bien, una vez que tenemos los dos datos recogidos por el usuario, lo mostramos en consola. Console.writeLine. Y ponemos el cociente de la división es punto y aparte, concatenamos y aquí vamos a llamar a nuestra función, que sería dividir, ponemos paréntesis y metemos dividendo y divisor. Ya os digo que esto se podría hacer directamente más rápido, pero es simplemente para no perder la costumbre de usar las funciones y métodos. Pues bien, hemos llamado a la función dividir, pero la función dividir no tiene nada, tenemos que completarla. Pues muy bien. Vamos a crear una variable que sea resultado, tipo doble, porque debe ser el mismo tipo de del dato que va a devolver. Resultado es doble y resultado es igual a num1 dividido entre num2. Y aquí decimos que devuelva resultado. Bien, hasta aquí nuestro programa está finalizado. Vamos a probar. Bueno, nos faltaría una última línea para que no se desaparezca. OK, para que nos espere. Ahí, pulsamos play. Bien, tenemos aquí el programa. Introduzca el dividendo. Probamos 10. Intro. Introduzca el divisor. 5. El cociente de la división es 2. ¿De acuerdo? Simplemente ha dividido 10 entre 5. El resultado es 2. No hay errores de sintaxis, como podemos ver. Vamos a probar ahora con un número que no sea exacto. 10 dividido entre 3. Perfecto. Nos devuelve 3,3 periodos. Perfecto. Pues bien, vamos a generar nuestra primera excepción. Pulsamos play. Y nuestro programa está esperando que el usuario introduzca un número. Bien, vamos a suponer que en vez de un número introduce una letra. Esto generaría un error. Por ejemplo, la A. Pulsamos intro. Y vemos cómo nuestra aplicación se ha parado. Nos lo muestra aquí en el simbolito de stop. Esto cuando el programa esté ejecutándose en el ordenador del usuario, directamente avisarán, le avisarán, le pondrán un mensajito como que el programa ha fallado y se cerrará. A nosotros, como estamos en tiempo de diseño, estamos creando nuestro programa, se nos abre el editor y nos muestra, Visual Studio en este caso, nos muestra una ventana informándonos de que ha habido una excepción. Aquí podemos leer excepción no controlada y nos van dando varios datos. Nos dice que la conversión de la cadena A en el tipo integer no es válida. Es una explicación mucho más concreta. Y la genérica sería la format exception. La cadena de entrada no tiene el formato correcto. Bien, nos ha dado este tipo de excepción. Pues, ¿qué hacemos en estos casos? Pues muy bien. Para que una excepción esté controlada, cerramos aquí, paramos nuestro programa y debemos meterla en un bloque try catch. Me vais a permitir
try catch. Este sería el bloque try catch. Con esto vamos a controlar las excepciones que tenga nuestro programa. Bien, se divide en dos bloques. El primer bloque es el try, que significa intenta. Y el programa va a ejecutar todas las líneas que haya dentro de este bloque, dentro del try. Y si en alguna de ellas encontrase algún error, ocurriese algún error, automáticamente saltaría al catch y es donde trataría esa excepción. Ahí es donde colocaríamos nosotros nuestro código para controlar esa sesión, para informar al usuario, para varias cosas. Podemos hacer muchísimo. Pero esto sí evitaría que el programa cayese. Entonces me vaya a permitir, cojo todo el código, control X, lo corto y lo pego dentro del try. Separamos por aquí. Bien, como vemos hemos introducido el código dentro del try. Visual Basic va a ejecutar todas estas líneas de código. En el momento que encuentre algún error, no que lo encuentre, sino que salte alguna excepción, pasará al catch. Aquí vemos como Visual Studio nos marca ya dos errores, que esto en el ámbito de las variables ya lo dimos, y es que las variables dividendo y divisor la hemos creado dentro de un bloque y por lo tanto estas variables solo tienen vida dentro del bloque. Por lo tanto, debemos tomarlas, control X otra vez y las sacamos fuera. Tanto con dividendo como con divisor. Bien, ya vemos cómo ha desaparecido el error de aquí. Bien, de momento nuestro programa no hace nada, está tal cual. Pues si hacemos lo mismo, vais a ver ahora cómo introduciendo una A, intro, nuestro programa no cae. Esto de NaN ya ahora os explicaré por qué es. Si os fijáis, antes el programa se detuvo y ahora no se detiene porque está dentro de un try. El programa, ya os digo, lo habéis visto vosotros mismos antes, que ha generado una excepción. Lo único que pasa es que no ha hecho nada porque en el catch no tenemos absolutamente nada. Vamos a pararlo. Y bien, vamos a capturar nuestra primera excepción. Aquí en el bloque catch vamos a poner console.writeLine y vamos a indicar al usuario de que se ha detectado un error. Ha ocurrido un error. Pulsamos play para probar. Escribimos una A y vemos cómo aquí Visual Basic, Visual Studio nos pinta en pantalla el mensaje que hemos puesto antes. Ha ocurrido un error, el usuario ya ha sido informado de que ha habido un error, pero el programa sigue y da este pequeño fallo. Vamos a cerrar, me vais a permitir un momentito. Bien, lo primero que ha hecho nuestro programa ha sido leer las variables, las crea de tipo entero, después entra en el bloque try y ejecuta lo que haya en su interior. Muy bien, el error que ha detectado no ha sido en la primera línea, puesto que la ha pintado correctamente. El error que ha detectado la excepción es en esta línea, la línea número 11. ¿Qué ocurre? En cuanto detecta esa excepción, el programa salta directamente al catch, ejecuta lo que haya dentro del catch y las líneas que continuaban, que siguen a la línea que generó esa excepción, no se ejecutan. Por lo tanto, la variable divisor no le dio ningún valor. ¿Qué ocurre? Nuestro programa no está aquí del todo bien, porque sí que es cierto que una vez que ejecuta la línea del catch, nuestro programa sigue, avanza, sale del catch y sigue por donde iba.
Por lo tanto, en este ejemplo nos pintaría la primera línea, introduzca el dividendo, introduciríamos la A, generaría la excepción, saltaría el catch, nos pintaría esta línea de aquí. Y una vez que pinta la línea, sigue, continúa y nos pinta esta línea de aquí. Pero nada más. Simplemente lo único que hacemos aquí es informar al usuario de que ha habido un error. Este programa no está bien diseñado. Deberíamos, se me ocurre, crear un bucle y repetir una y otra vez si se genera alguna excepción. Continuar una y otra vez hasta que el usuario meta los datos correctos. Pues bien, vamos a hacerlo. Pues bien, vamos a empezar creándonos una variable. Vamos a llamarla repite, del tipo booleano. La inicializamos en true. Y aquí vamos a hacer nuestro bucle. Repite mientras repite. Bien, nos cierra el bloque. En este bucle de aquí se va a estar repitiendo mientras la variable repite sea igual a verdadera. En el momento que cambie a falsa, dejará de repetir. Pues bien, me voy a volver a permitir que copie todo esto de aquí, lo corte y lo meta dentro del bucle. Correcto. Voy a borrar algunas líneas de aquí para que se vea el método main completo. Pues bien, creamos nuestro bucle, termina aquí. Toda esta parte de aquí la va a estar repitiendo hasta que cambiemos la variable repite a falso. Bien, ¿cuándo vamos a cambiar el valor de la variable repite a falso? Pues cuando esté todo correcto. Eso lo podríamos hacer aquí. Repite es igual a falso. Bien. ¿Qué ocurre? Nuestro programa va a entrar en el try, va a leer todas las líneas de código. En el momento que haya algún error, saltará al catch, omitiendo todas las líneas que le siguen. Por lo tanto, si salta alguna excepción, esta última línea nunca la va a leer, pasará a leer esta. Y cuando llegue al loop, como nuestra variable repite va a seguir siendo verdad, va a volver a repetir el bucle. Entonces vamos a modificar un poco este mensaje. Vamos a dejar ha ocurrido un error. Vuelva a introducir los datos. Vamos a probar. Introduzca el dividendo, pintamos una A. Ha ocurrido un error, vuelve a introducir los datos. Introduzca el dividendo, nos vuelve a pedir. En este caso vamos a colocar un 10. Introduzca el divisor, volvemos a generar otro error. Ha ocurrido un error, vuelve a introducir los datos. Introduzca el dividendo, vuelve a empezar. Bien, pues ponemos un 10, un 5. Y como no ha habido ningún error, ha leído la línea que tenemos aquí, la ha puesto en falso y sale del bucle. Al salir del bucle, lee nuestra última línea y finaliza. Bien, hasta aquí todo correcto. ¿Qué ha ocurrido aquí? Hemos capturado una excepción, hemos dicho qué tiene que hacer con ella, pero sí que es verdad que se nos puede dar otro error. Me vais a permitir que abra aquí y en la página, en la documentación de Visual Basic, en la página de Microsoft, podemos ver que el tipo de datos integer contiene entero de 32 bits con signo, 4 bytes, comprendidos en el intervalo entre menos 2.147.400.000 y 2.147.483.647. ¿Qué ocurre? Aquí podemos encontrarnos otro tipo de error. Me vais a permitir que copie este dato de aquí. Copiar.
Volvemos aquí. Y vamos a suponer que ahora, en vez de escribir una A, simplemente escribe esta cifra, pero vamos a darle uno más. El 8. Intro. Ha ocurrido un error. Vuelve a introducir los datos. Esto es otro tipo de excepción. En la anterior, la excepción que nos daba era que el usuario no podía, Visual Studio no podía convertir una A en un número. En este caso, lo que ha pasado aquí, ya os digo yo, que es un desbordamiento. El dato introducido es más grande que la capacidad que tiene el dato integer. Para esto deberíamos usar un long. Pero bueno, es un ejemplo de que se pueden dar varios tipos de excepciones. ¿De acuerdo? Voy a parar. Y me vais a permitir que comente esta línea de aquí, esta y esta. Lo que estoy haciendo es quitar el try catch, solo de momento. El mensaje de error también lo voy a quitar. Y nuestro programa está aquí como lo hicimos inicialmente. Vamos a generar nuevamente el error. Pintamos una A. Nos salta la excepción. Y nos dice que format exception, la cadena de entrada, no tiene el formato correcto. Nos dice el tipo de excepción que ha detectado. ¿De acuerdo? Vamos a parar. Y ahora lo que vamos a hacer es la que hicimos anteriormente. Control V, damos uno más, 8. Y ahora nos dice la operación aritmética ha provocado un desbordamiento. Esta es System Overflow Exception, otro tipo de excepción, ¿de acuerdo? Pues muy bien, me vais a permitir, voy a copiar esta parte de aquí. Copiar, la voy a dejar aquí comentada para que no se nos olvide. Paramos, generamos, le doy una A. Y esta es System Invalid Catch Exception. La copio también y la voy a comentar aquí. Cierro. Me vais a permitir todo este movimiento, pero es necesario para lo que voy a explicar, ¿vale? Vuelvo a descomentar lo que teníamos. El entry, tal. Lo único que he dejado comentado son las excepciones, los tipos de excepciones que nos daba, ¿de acuerdo? La overflow era cuando metíamos un dato que superaba la capacidad de la variable, en este caso la integer. El System Invalid Catch Exception es cuando intentamos pasar un carácter a número. Esos son los dos tipos de excepciones que hemos controlado en nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? Pues bien, ¿qué ocurre aquí? Cuando nuestro programa detecta una excepción, ya sea en esta línea o sea en esta otra, salta al catch. El catch, que es este de aquí, es donde capturamos la excepción. Esta excepción la introduce en la variable x. Aquí esto lo vais a entender mejor en los siguientes vídeos donde voy a explicar la programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Porque la variable x es un objeto de tipo exception. Pero en este caso estamos diciéndole a Visual Studio que es genérico, o sea, es cualquier tipo de excepción que detecte, la almacena aquí. Porque nosotros podemos decirle a nuestro programa lo siguiente. Me vais a permitir, cojo esto, lo copio y lo pego aquí. Estamos diciéndole que x va a ser la excepción que ha capturado, pero ahora ya no es genérico. Ya estamos concretando que solo la trate si es de este tipo. ¿De acuerdo? Este tipo, el overflow exception, hemos dicho que era cuando sobrepasábamos el valor del integer, ¿no? Pues muy bien, vamos a poner aquí, ha ocurrido un error. Se introdujo un valor
demasiado grande. O grande o pequeño, pero bueno, vamos a poner un valor. Sí, venga, demasiado grande. Vamos a ejecutar. Tengo que volver a copiar el dato. Un momentito, por favor. Copiamos. Paramos. Pulsamos play. Control V. Le sumamos 1 para generar el error. Ha ocurrido un error. Se introdujo un valor demasiado grande. Bien. ¿Qué ocurre ahora si en vez de introducir ese número, introduzco la A? Salta la excepción. Porque sí que es verdad que nos detecta la excepción, pero no tenemos un catch para esa excepción. Solo la tenemos para este tipo. ¿Qué ocurre? Si queremos hacer varios, pues podemos hacer tantos bloques catch como se nos sea necesario. Catch x as y vamos a copiar este de aquí y lo introducimos. Aquí podemos poner un console writeLine console writeLine. Ha ocurrido un error. Imposible convertir letras en números. Usamos stop. Iniciamos. Introducimos una A. Y ahora sí nos salta directamente el catch que corresponde a este tipo de error. Así podemos mejorar el programa y darle al usuario el mensaje concreto que necesita saber dependiendo del error que se haya generado. Si bien no hay conexión a internet, le indicamos que repase su conexión a internet. Si bien no hay capacidad en el disco, pues le tendríamos que decir verifique que tiene espacio suficiente en el disco. En fin, una cantidad enorme de posibles errores, pero que tenemos que tener en cuenta a la hora de programarlo, para ser un programa bueno, un programa bien ejecutado, ¿de acuerdo? Y por último, lo único que nos quedaría por explicar en el try catch sería el finally, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí. Finally, que forma parte del bloque try catch. Tenemos distintos bloques aquí. Me vais a permitir un momentito, por favor. Tenemos el try, que va a ser todas las líneas de código que va a intentar ejecutar. Va a detectar si hay algún tipo de excepción en alguna de estas líneas. Recuerdo, y muy importante, que en el momento que detecte algún fallo, algún error, las siguientes líneas se omiten, ¿de acuerdo? Se omiten, no se leen. En el momento que detecta algún error, pasa al catch, dependiendo de qué catch, si tenemos varios, dependerá el catch que le toque en ese caso, dependiendo del tipo de error que tengamos aquí puesto. También podemos poner que el tipo de error sea genérico, es decir, ponerle catch x, el nombre de la variable, el nombre del objeto en este caso, como exception, que sería genérico, cualquier tipo de excepción la captaría ahí. Y por último tenemos el finally. ¿Qué ocurre el finally? Bien, en este bloque, en el bloque try, si no ocurre ninguna excepción, en ninguno de los bloques catch se va a ejecutar. No lo va a ejecutar porque no ha detectado ningún error. Si hay error, los lee. Y el finally lo que hace es que todo el código que introduzcamos aquí lo va a leer sí o sí, tanto si hay errores en el try como si no lo hay.
¿de acuerdo? Es muy útil. En ciertos casos no es obligatorio, el Finally no es obligatorio. Hemos visto cómo nuestro programa ha funcionado sin el Finally. ¿De acuerdo? Para que lo veáis, vamos a poner aquí un console. WriteLine. Estas líneas se ejecutan siempre. ¿Para qué vale el Finally? Pues cuando intentamos abrir una conexión a Internet, una conexión a una base de datos, algo que tengamos que haya errores o no haya errores, por ejemplo, deberíamos de cerrar esa conexión. Cuando veamos acceso a bases de datos, todo eso, veréis que tenemos que abrir una conexión y siempre que dejemos de utilizarla, debemos de cerrarla. Pues bien, en este caso se usa mucho para eso. Abrimos conexiones, abrimos una conexión a un fichero, abrimos un fichero para leerlo, una conexión a Internet, una base de datos, lo que sea. En el Finally lo que hacemos es cerrar esas conexiones o ejecutar una línea de código que sean imprescindibles que se ejecuten, tanto si hay errores como si no. Para que lo veáis, ejecutamos el programa, metemos un 10, un 2 y vemos cómo estas líneas se ejecutan siempre. No ha habido errores, pero se ejecuta la línea y el programa sigue por donde iba, nos muestra el resultado. Si generamos un error, ha ocurrido un error, imposible convertir letras en números, esta línea se ejecuta siempre y vuelve el bucle tal y como lo programamos, ¿vale? Vemos que la línea siempre se ejecuta. Un dato más a mostraros, ¿de acuerdo? Ya digo que lo vais a entender mejor cuando veamos en los próximos vídeos la programación orientada a objetos, y es que esta variable es un objeto y por lo tanto tiene sus propiedades. Esto lo podríamos sustituir por x, la variable x, que la vamos a usar, el objeto, punto message. Y esto vamos a hacer lo mismo. Ya os digo, no marear mucho la cabeza con esto, que lo vamos a entender en los próximos vídeos, ¿de acuerdo? El objeto x tiene unas propiedades y una de ellas es el mensaje de error, queda almacenado en una variable llamada mensaje en este caso. Pulsamos play, vamos a generar los dos errores. A, la conversión de la cadena A en el tipo integer no es válida. Si os fijáis, Visual Basic es el que nos ha escrito directamente el mensaje de error, que esto es muy válido, ¿vale? Para informar al usuario. Vamos a generar el otro, que no sé si lo tengo. Vamos a copiar. Control V, pegamos, damos uno más. Y aquí nos indica la operación aritmética ha provocado un desbordamiento. Si os fijáis, son los mismos mensajes que nos daba Visual Studio cuando nos informaba de que había ocurrido una excepción y había detenido el programa. Ahora simplemente hemos capturado ese mensaje, se lo mostramos al usuario para que sepa lo que ha ocurrido un error y lo corrija. Pues bien, con respecto a las excepciones lo dejamos aquí. También digo que se queda aquí esta lista de vídeos de visualbasic.net. Esta lista donde aprendemos a usar el lenguaje visualbasic.net. Ahora vamos a empezar con la siguiente lista de vídeos, que sería la programación orientada a objetos. La voy a dividir. Y por último, una vez que terminemos la programación orientada a objetos, que serán muy pocos vídeos, empezaremos a crear nuestras aplicaciones de ventana con Windows Form y vamos a aprender a hacer un programa más visual. Simplemente hemos usado la consola para entender los conceptos del lenguaje y a partir de ahí empezaremos, ya digo que será bastante más divertido porque ya empezaremos con nuestras ventanas, nuestros botones y hacer cosas más divertidas.
Nada, solo pediros que os suscribáis. Este canal está empezando. Lo tomo con mucha ilusión y espero que siga adelante, pero claro, todo depende de vosotros, de ver si el trabajo que hago merece la pena, gusta o no gusta. Pues nada, muchas gracias por todo y espero veros en el próximo vídeo. Chao. I'm losing it.